Bueno, vamos primero a orar para que sea Dios hablando y no sea yo. Señor, te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta noche. Gracias, Señor, por darnos el privilegio, darme el privilegio, Dios, de compartir esta enseñanza que has traído a mi vida, Dios, esta semana, que fue tan claro, Dios. Y te pido, Señor, que seas tú rompiendo lo que tengas que romper, sacar lo que tengas que sacar, mostrar lo que tengas que mostrar, Señor, para que nosotros podamos recibir lo que tenemos que recibir, lo que por derecho ya tenemos, Señor. Solo que obviamente el enemigo, Satanás, no quiere que recibamos. Así que, Señor, te invitamos para que seas tú hablando a través de mí y que no sea mi carnalidad ni sea yo, Señor, sino que seas tú, Dios, para que tu nombre sea glorificado en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta semana, un saludito muy en especial para los que están ahí en Face, que están pues Ciro, Paula, Angie, gente fiel. Juanes, no sé si todavía siga conectado, pero ahí le dejo un saludito a Juanes también que nos está viendo. Glenis, Janet también. Y mis papás también que están fuera de la ciudad, pero están ahí conectaditos. Un saludito bien especial. Bueno, esta semana me pasó algo muy inusual que la verdad nunca me había pasado. Y fue que estaba profundamente dormida. Y eso no es lo inusual. Ya voy para lo inusual. Y resulta que me despertó Dios con su voz, digámoslo así, y me dio el nombre de Axel. Me dijo Axel, entonces yo de una me desperté. Y yo el único Axel que conozco es el hijo de los pastores Troches, uno de los chiquitos. El mayorcito se llama Axel. Y yo, ¿qué pasó con Axel? Señor, guárdalo. Empecé a orar por el niño. Pero ese nombre me retumbaba en la cabeza y yo, ¿pero qué pasará? Me fui a mirar el significado de Axel y resulta que Axel es como un diminutivo, un abreviado de Absalón. Entonces me fui a ver la historia de Absalón y para los que tengan ahí su Biblia, les voy a pedir que vamos para que lo leamos juntos a la palabra de Dios en 2 de Samuel 14. Vamos a leer 2 de Samuel 14, ya les digo el versículo. Del versículo 28. Vamos a leer desde el versículo 28. 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 28. Como veo que lo tienen ahí en el celular, pónganlo en la versión traducción lenguaje actual. 14, 28. Y los que están ahí en redes, también si la están viendo en la Biblia del celular, traducción lenguaje actual, DLA. Vamos a leerla ahí. Vamos a leer un poquito. Bueno, esta historia empieza desde el capítulo 13. Si usted se la quiere leer, sería súper, porque yo sé que lo va a envolver. Es una historia muy tremenda que tiene que ver con el rey David y su hijo. Y hoy vamos a hablar de este hijo que se llama Absalón. Y él es el tercer hijo de David. Hubo uno, el primero se llamó Amnón, el segundo se llamó Daniel, y el tercero se llamó Absalón. Y ahí siguió un cuarto y un quinto que no me sé el nombre, pues. Pero esos tres fue los que me aprendí. Pero vamos a ir entonces a 28. Dice: Absalón vivió 2 años en Jerusalén y durante todo ese tiempo nunca se le permitió ver al rey. Un día Absalón le pidió a Joab que fuera a ver al rey de su parte, pero Joab no aceptó. Una vez más Absalón le pidió a Joab que fuera a ver al rey, pero Joab se negó a ir. Joab era como un sirviente del rey David. Entonces Absalón les dijo a sus sirvientes: Joab tiene un campo junto al mío y está lleno de cebada. Vayan y préndanle fuego. Qué joyita, ¿no? Los sirvientes fueron y cumplieron las órdenes de Absalón. Por eso Joab fue a hablar con Absalón y le dijo: ¿por qué mandaste a quemar mi campo?
Y Absalón le contestó: porque quiero que vayas a ver al rey y le des este mensaje. ¿Para qué me hiciste venir de Gesur si no me dejas visitarte? Mejor me hubiera quedado allá. Yo te ruego que me permitas ir a verte, y si he hecho algo malo, ordena que me maten. Joab fue a ver al rey y le dio el mensaje de Absalón. Entonces David lo mandó a llamar. Esa parte de aquí es muy importante para lo que vamos. Cuando se encontraron, Absalón se inclinó hasta el suelo, pero David lo levantó y le dio un beso. Resulta que Absalón, como ya les dije, era un hijo de David, el tercero, y resulta que él tenía una hermana que se llamaba Tamar. Esta hermana, según la historia y los que han investigado, tenía 15 años. Absalón tenía aproximadamente 22 años. Y Amnón era un poquito mayorcito, por ahí 25 años. Y él se obsesionó con su hermana Tamar, era la media hermana, porque todos eran hijos del mismo papá, o sea David, pero diferente mamá. Los únicos que eran hijos de la misma mamá pues era Absalón y Tamar. Y resulta que ese hermano mayor de ellos se enamoró de Tamar y la violó. Tienen que leer la historia. Se la estoy resumiendo para que puedan entender. Y Absalón se llenó de mucho odio contra ese medio hermano y le hizo daño, lo mató y bueno, fue echado pues como de la tribu. Y aquí es donde viene él y le exige al sirviente David que le diga al rey que lo deje ver, porque a él le permitieron volver al pueblo, pero el rey dijo: no, puede vivir aquí, pero no quiero que me lo traigan aquí, yo no lo quiero ver por ningún lado. Entonces esto era lo que estaba haciendo Absalón. Estaba pidiéndole a este sirviente que fuera a interceder por él para él ver a su papá otra vez. Cuando va allá, cuando David le da un beso en la mano, esto simboliza de que ya fue perdonado de todo lo que hizo y que volvió y lo recibió en su familia con los mismos derechos de hijo que le pertenecían, ¿sí? O sea, el heredero. Hoy vamos a ver el espíritu de Absalón. Y voy a leerles el capítulo 15 a partir del versículo 1. Dice: tiempo después, Absalón andaba en un carro jalado por caballos. Lo acompañaban 50 guardaespaldas. Todos los días se levantaba muy temprano y se paraba a un lado del camino, a la entrada de la ciudad. Si alguien iba a ver al rey para arreglar sus problemas, Absalón lo llamaba y le preguntaba de dónde venía. En cuanto a aquel le decía de qué tribu era, Absalón le aseguraba: lo que pides es muy justo, pero el rey no tiene nadie que atienda este asunto. Si yo gobernara este país, lo atendería y les haría justicia. Además, a los que se acercaban a saludarlo y se inclinaban ante él, Absalón los levantaba, los abrazaba y los besaba. Y así lo hacía con todos los que iban a ver al rey. De esa manera fue ganándose a la gente. Las intenciones de este señor o este joven era usurpar o quitarle el reinado a su papá. Y aquí es donde empezamos a hablar acerca del espíritu de Absalón. Como dijimos, Absalón era uno de los hijos de David y este nombre significa padre de paz. Que por supuesto él no le hizo alarde a su nombre, porque él no fue ningún hombre de paz. Fue todo lo contrario. Él no pensaba en paz, sino en promover disturbios, división y rebeldía, ¿cierto? Para revocar el trono a su papá. Y lo que acabamos de leer, él se fue ganando el favor y el respeto de la gente. ¿Cómo? Porque leíamos que él se levantaba muy temprano. Miren, nosotros a veces renegamos y decimos: qué pereza otra vez a la oración, que no sé qué, que ayuno a las 8 un domingo. Pero el enemigo sí madruga y se levanta muy temprano, muy AM. ¿A qué? A tramar cosas en contra de nosotros. Y
él le daba esas muestras de respeto a su papá, pero eran falsos, ¿cierto? Porque él quería ganarse el favor del papá, tramándolo con cosas, pero la intención era tener la oportunidad para suplantarlo. Este espíritu de Absalón se encuentra o trabaja más bien en matrimonios, en las familias, en el trabajo, en la iglesia, más que todo. Y es un espíritu, como les decía ahora, de rebeldía, deslealtad, que viene a dividir. Y si queremos ser vacunados contra este espíritu, debemos saber cómo trabaja este espíritu, cuáles son las características de este espíritu, para saber si estamos rodeados de esa gente o somos nosotros los que tenemos el espíritu y tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿cierto? Primer punto. Este espíritu se mueve en alguien que está cerca y relacionado contigo. Recuerden que Absalón era el hijo de David. No era el vecino, era el hijo, nada más y nada menos. La división de una familia o de una iglesia o de un país surge desde adentro, no viene desde el exterior. Siempre se anida o empieza a la raíz desde el interior de la familia o de la iglesia. Y hay unos ejemplos muy claros de esto, como Noé con su hijo Cam. No sé quién recuerda que Noé, cuando fue lo del diluvio, ya llegó a tierra firme, se bajó del barco y lo primero que fue a hacer fue plantar un viñedo. Y luego se emborrachó con lo que plantó. Y al emborracharse se desnudó. Pues un borracho a veces ni sabe lo que está haciendo. Y resulta que su hijo lo vio desnudo y fue a llamar a los otros. Ay, venga que mi papá está desnudo. Y por causa de eso el papá lo maldijo, porque lo había hecho caer en vergüenza, ¿cierto? Lo había ridiculizado. Entonces miren cómo causa la división. Empezó desde el hijo, Noé. También vemos a María y Aarón. Y en estos días el pastor lo mencionaba, cuando Aarón y María, que eran los hermanos de Moisés, empezaron a murmurar de su hermano, a tener envidia contra el hermano, porque Dios lo utilizaba y le hablaba a él, y no a ellos también, pero ellos querían lo que tenía era Moisés. Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos siendo utilizados, pero que estamos viendo lo que está haciendo Dios con Edison? Pero yo quiero eso de Edison, pero no nos fijamos en lo que nosotros tenemos. Y empezamos por ahí a causar división. Y pues el ejemplo que todo el mundo sabe es el de Judas con el Señor Jesús. ¿Quién fue? Uno cercano a él. No fue un fariseo, no fue Caifás, no fue Herodes, fue Judas el que lo entregó. Fue Judas el que le dio el beso. O sea que fue desde adentro. Así, ese es el primer punto. Este espíritu se mueve en alguien que está cerca a ti, para que vayan pensando. Segundo, este espíritu hace sentir a la persona que por los dones que posee se siente independiente. O sea, yo tengo el don de sanidad, yo no necesito pastor, yo puedo hacerlo solo. Yo necesito que nadie me guíe porque es que yo sano a la gente. Y creen que eso es de ellos, cuando fue un regalo que le dieron, que no se lo merecía. Son dones que Dios activa en cualquiera. Porque aquí no es que porque este sea más o menos, no. Dios le da dones a todos por igual y el que lo busca lo encuentra, ¿cierto? El que pida se le dará, dice la palabra. Y Dios da. Y son dones del Espíritu. O sea que por consiguiente no es de nosotros. Eso le pertenece al Espíritu. Toda persona que le ha abierto puertas a ese Espíritu tiene una gracia especial y es influyente, admirado y atrae multitudes. Por causa de los dones de ¿quién? Del Espíritu. Entonces Vero va y ora por alguien y se sana. Ya
Con eso tuvo para que todo el barrio se diera cuenta. Esa pelada que vive allá oró por mi hijo y al otro día ya estaba bien. Y yo entonces, ¿será que puede orar por mí? Que es que estoy, vaya para que ore. Y ora a Vero y se sana. Y se va regando la bola y se va regando la bola. Cuando menos pensó, Vero tenía una multitud allá afuera de la casa. Y eso atrae multitudes, los dones. Absalón lo sabe y por causa de esa admiración se siente independiente y cree que no necesita ser guiado. Entonces Vero, al ver que tiene multitudes afuera, dice, no, es que yo soy la chacha. ¿Cómo es que pastor ni que 8 cuartos? Allá a Santi nunca le he visto multitudes. Y mire, a mí me están haciendo fila para que oren por ellos. Ahí empieza a operar el espíritu de Absalón, que trae ¿qué? División. Quiere que Vero se divida de su autoridad espiritual. Y cuando uno se divide de la autoridad espiritual, pailas. 3. Posee orgullo espiritual. Considera que lo que él hace tiene un nivel más alto que lo que hacen los demás. Se cree superior a otros y no acepta ser corregido. Tiene mayor concepto de sí del que debe tener. Vuelve y juega. Perdón, Vero, te cogí de... pero yo sé que Vero me entiende, que estamos ahí conectadas. Vuelve y juega Vero y dice, no, lo que decíamos ahora, se empieza a creer más. No, pues que yo soy la que tengo el don de sanidad. El Señor le dijo al pastor que tenía el don, pero yo soy la que estoy sanando a la gente, ¿cierto? Y empieza a creerse más que don Javier. Pues que don Javier no sana. Doña Caro no sana, yo sí. Y empieza a causar la división y se cree más que los demás. Así que si usted está identificando esto en usted, ojo con el espíritu de Absalón, los que están en redes, ojo. ¿Qué? Sí, pues yo me enfoqué en el de sanidad, pero pues con otros dones, el que profetiza ya se cree pues el mero, no, porque recuerden que en la palabra misma dice que hay gente que va a decir, Señor, pero si yo saqué demonios, Señor, pero si yo profetizaba, Señor, pero yo hice milagros. ¿Qué? Yo no lo conozco a usted. Dios mío, que Dios nos libre de eso, de padecer ese orgullo espiritual. Ya hizo ese. 4, se ofende fácilmente al no ser reconocido. A estas personas hay que estarlas reconociendo continuamente por todo lo que hacen, porque el día que no se les reconoce, sienten que no se les está dando el mérito que merecen. Hay que estarlos sobando, hay que estarles diciendo, es que usted es un teso, porque si no creen que eso, usted mejor después de Jesús, menos mal uno le dice, después de Jesús, lo aterriza de una vez, porque quieren que uno toda hora los esté aludiendo, adulando, eso, a toda hora. Así que si usted siente eso, yo sufría de eso. Yo decía, pero a mí ¿por qué no dicen eso? ¿Y por qué no me reconocen? ¿Y por qué? El espíritu de Absalón. Puede que usted no los tenga todos, pero sí puede tener alguno de esos. Entonces, Espíritu Santo, ayúdame a quitar este espíritu de Absalón, que solo quiere traer división a mi vida. 5, tiene un espíritu crítico. Yo creo que de eso hemos sufrido todos. Resalta siempre los errores de sus autoridades. Siempre están viendo lo malo del pastor, siempre están viendo lo malo de la pastora, del papá, del jefe. Todo lo que su líder hace o dice lo encuentran mal. Siempre refutan las órdenes que les dan. Si la idea no salió de ellos, no la comparten y buscan empañar la idea que sea distinta a la de ellos. Les da esa cosita cuando alguien hace algo y no lo hizo ellos, y felicitan al otro y no es ellos, no es él. Entonces les da esa rabiecita. Ese es el espíritu de Absalón, porque Absalón se sentía así con su papá, de no quererse, y de eso sufrió el rey Saúl.
porque al ver que a David lo empezaron a decir, uy, David mató a 10,000, no sé qué, se empezó y se les llenó el corazón de odio. Y miren lo que terminó Saúl. Por eso Dios nos está mostrando este espíritu hoy, para que nosotros no terminemos como Saúl, rechazado por Dios. Dios lo eligió, pero por tener ese espíritu, Dios lo rechazó. Así que no se sientan muy confiados, porque así como Dios nos recibe, Dios nos puede rechazar si no le damos un tate quieto a este espíritu. 6. Siembra contienda y división. Busca a otros que también estén en desacuerdo para luego esparcir su veneno y establecer lo tóxico que lleva adentro. No se puede quedar con eso ahí. Él tiene que esparcirlo con alguien. Y los espíritus se llaman. Exacto, los espíritus se encuentran. Los espíritus, ¿cómo? ¿Sí pilló? Eso. ¿Sí pilló? ¿Sí sabe la última? Uy, y empieza por ahí. No, y lo que les decía, los espíritus se llaman. Ellos se empiezan a buscar. Así como hay personas del Espíritu Santo, que uno empieza a conectarse con esas personas y que nos quedamos hablando. A nosotros nos ha pasado que nos sentamos con alguien y nos quedamos horas hablando del Señor y horas y horas y horas. Cuando uno menos piensa, ay, jue madre, no, ya. Pero es que es una cosa que sale y mira lo que hizo y mira al Señor. Así mismo es los espíritus malos. Y usted se junta con él y empieza a hablar de fulano y empieza a hablar de sultano y empieza a criticar al uno al otro. Esto es el espíritu de Absalón. 7. Nunca es una persona, y miren eso, tan teso, con intenciones malvadas la que funciona en este espíritu. O sea, es una persona sana. Nadie se levanta de la noche a la mañana deseando hacerle la vida imposible a alguien. O sea, yo no me levanto y, ay, oiga, ¿a quién le hago la vida imposible? Ah, se la voy a hacer a Edison. ¿Qué carajo? Le tocó a él. Ah, bueno, Santi dice aquí que hay excepciones, que algunas mujeres se levantan y empiezan a hacerle la vida imposible al esposo. Pero no, eso no es así, porque si ustedes tienen una buena relación con su esposo, eso no va a pasar. Porque todo viene acumulándose. Es un acúmulo de cosas, ¿cierto? Cuando usted ya siente que no hay conexión con su esposo porque X o Y, ya es donde entra ese espíritu de Absalón a tramar cosas contra él. Entonces dice, son personas buenas que tienen deseo de ser usadas por Dios, que tienen un celo por las cosas del reino de Dios, pero que el enemigo los atrapa con el engaño. Acuérdense que él es el príncipe de la mentira, él es el engañador por excelencia. Si no, vaya a leer a Génesis cómo engañó a la pobre Eva, que hasta ahora estamos llevando el arrume por ese engaño, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado. Y a veces comienza con una herida no sanada. Por ahí se mete. Algo que dijo el pastor y no le gustó. Ah, a usted no le gustó eso. Y empieza a sembrarle a usted la semilla y empieza a minarle a usted las cosas. Por esa causa empieza a atraer división. Entonces empiezan a reunirse en grupitos, no de oración, como debería ser, sino de hablar mal del pastor o la pastora o la iglesia. Pero si viste aquel, pues, es que a sentarse en mesa redonda, ¿para qué? Una bobada. Pero si viste, pues, como la pastora dijo eso. Pero sí viste. Son personas que quieren hacer lo bueno, pero se dejan engañar. ¿Y por qué pasa eso? Cuando no estamos conectados con el espíritu, viene el otro que se levanta muy temprano a trabajar y nos engaña, y por ahí se roba nuestra bendición. Pero cuando usted está entendido y usted se levanta temprano, pero a buscar del espíritu, el espíritu viene y le muestra a usted esto. ¿Por qué creen que el espíritu me levantó con esto?
porque yo tenía alguno de estos síntomas. No porque yo soy, ay no, aquí la mejor, no. Porque yo tenía alguno de estos síntomas y que me tocó hacer, Señor, perdón, porque yo sufría de eso. Ay, yo hice un día eso. Yo también murmuré de aquel, yo también murmuré de aquella. Y ese era el espíritu de Absalón. Que gracias, Señor, porque en la misericordia Él nos muestra para arrepentirnos y volvernos a enderezar y poder recibir lo que cada uno quiere recibir. Dice, muchas personas sanas han sido arrastradas por este espíritu. Personas que Dios ha querido usar en un lugar determinado, pero que han prestado sus oídos a este espíritu y han salido del lugar que nunca debieron haber salido. Tal vez su bendición estaba en esta iglesia, pero por prestar sus oídos a este espíritu, sale y se va para otra congregación, no sé, X o Y, o para ninguna, que lo peor, por lo menos salga para otra, ¿cierto? Que Dios tenga misericordia, pero va y se va para nada y queda atrapado allá y se perdió de lo que Dios quería darle. Este espíritu trabaja cuando todo, oiga eso, aparentemente está bien. En la calma trabaja. Él no va a trabajar en usted cuando usted está en depresión o está estresado. No, Él va a trabajar cuando usted se siente tranquilo. Como que usted dice, no, yo estoy bien. Yo no necesito leer como, estoy leyendo como mucho la Biblia. No sé, ya estoy como muy fanática. Si no, voy a parar un poquito, pues yo leía como 3 horas, voy a leer ya una, porque es que no, pues, no, ya mucho. Eso, no, tanta oración, ay no, escuchemos un vallenatico ahí cortavenas a ver. Y por ahí empieza. Y se empieza a meter este berraquito. Miren este ejemplo, David se quedó en su carpa cuando tenía que ir a la guerra. Y se quedó relajadito, ¿sí o qué? Cuando no tenía que quedarse relajado. ¿Y qué le pasó? ¿Quién sabe? Pasó, no, usted no. ¿Quién sabe? Y en redes que no dicen nada. ¿Quién sabe qué le pasó a David por quedarse en la carpa y no ir a la guerra cuando tenía que estar ahí? Sí, que. Suéltala. ¿Quién? ¿Tentación de qué? ¿Pero qué hizo? ¿Pero en tentación de qué? ¿Pero qué cosas? Exacto. Se enamoró de Betsabé, ¿cierto? Saber, pero Betsabé. No, Betsabé. En sí, una mujer que no era la de él. Por quedarse en la casa, ¿qué? Descansando. Era tiempo de estar en la guerra y él se quedó relajado. Y ahí, toma lo tuyo. Llegó el espíritu de Absalón y se lo llevó por delante. ¿Y trajo qué? Muerte. ¿Por qué muerte? Porque él tuvo un hijo con esta pelada y el Señor se lo quitó. Porque era un hijo del pecado. Y pues, a raíz de esto, pues, David, entendido en el espíritu, se acercó más a Dios, no se alejó más. Cuando descansas más de la cuenta es cuando el diablo entra a tallar con más fuerza. Cuando tú dejas de orar, porque es que muy fanático, cuando tú dejas de leer la Biblia, porque pues ya hay que bajarle un poquito, cuando tú te dejas de congregar, cuando tú no te conectas, ya saben qué les espera, el espíritu de Absalón. Esto se va dando paulatinamente y si no le ponemos freno, nos va a llevar a la destrucción total.
alejándonos de Dios. Amén. Estos son los 7 signos de que tenemos un espíritu de Absalón o que está alrededor de nosotros. Pero cuando usted lo identifica y usted dice, ya sé entonces por qué esa persona es así conmigo, téngale misericordia. No es la persona, es el espíritu que está operando a través de ella. Al contrario, en vez de hablar mal de ella, ore. Señor, libera ese espíritu por favor a esta persona y ten misericordia de ella o de él, no sé. No vaya a ir a decir, vea, usted tiene un espíritu de Absalón en el hombre, eso es fuera, demonio. Ay, vea. No, porque ahí sí, no respondo. Por daños y perjuicios. Ya eso es problema de suyo. Sí, las peleas en el espíritu se ganan en las rodillas, en oración. Eso no es yendo allá a cascar al otro, porque no. Doblando las rodillas. Bueno, con las rodillas, pues. Pues con las, pero no para pelear, pues. No, ese pensamiento. Bueno, les voy a dar un resumen o un recuento. Primero, el espíritu se mueve en alguien que está cercano a usted o relacionado con usted. Segundo, por los dones que posee se siente independiente. Tercero, posee orgullo espiritual. Cuarto, se ofende fácilmente al no ser reconocido. ¿Cuántos se ofenden fácilmente? Quinto, tiene un espíritu crítico. Oiga, para los criticones. Sexto, siembran contienda y división. Y séptimo, nunca es una persona con intenciones malvadas la que funciona en este espíritu. Así que se deja engañar. Y pum. Eso es paulatinamente que va pasando y no se siente. Exacto. No se siente. Ya está cogido. Cuando menos pensó, ya está cogido. Exacto. Ajá. Hay que orar mucho por ella, dice don Javier, por la persona. Para que Dios le quite ese espíritu, claro. Exactamente. Por eso Dios les está mostrando en esta noche, ya usted tener ahí en su mente quién funciona en este espíritu. ¿Quién está siendo controlado por este espíritu? Obviamente, eso primero se tiene que examinar uno. Porque lo primero que uno dice, ay, si este fulanito tiene, pero lo que usted no sabe es que usted es el primero que está funcionando en eso. Al señalarlo a él, ya está ahí. Entonces, primero, Señor, así véalo, y señalando de usted, véalo, dice doña Caro. Vamos a orar esta noche para que Dios si usted no sabe, que le muestre en qué signos ha tenido usted en su vida, y si ya sabe qué signo es, pues por favor, Señor, quítame esos síntomas de este espíritu, y que si sabes, así es, que nos libere a todos, y si sabe de pronto de alguien que está funcionando en esto, pues vamos a orar. Usted ahí en su mente, no lo va a decir aquí en voz alta, sino que en su mente usted va a decir, uy, Dios, ayuda por favor a fulanito que está operando con este espíritu, y ten misericordia de él. Amén. Entonces vamos a hacer pues la oración. Cierre sus ojitos ahí. Le invito para que el que esté ahí en redes también cierre sus ojitos, concéntrese y vamos a hacer la oración. Señor, no queremos ser Absalones, ni deseamos que este espíritu satánico funcione en nuestras vidas. Danos un espíritu de humildad para que podamos reconocerlos, para que podamos identificar todas aquellas cosas, Señor, que están operando en nosotros y que están haciendo, Dios, que nosotros nos dividamos de nuestra familia,
de nuestra iglesia, de nuestros jefes, compañeros, Dios. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú quitando en el nombre de Jesús en esta noche todo espíritu absalónico de nuestra vida. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. No tiene ningún poder sobre nosotros. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que aquellas personitas, Dios, que están operando en ese espíritu, sean, Señor, liberadas. Que seas tú revelándote ante ellas, Señor, así como te has revelado ante nosotros en esta noche, mostrándonos eso, para que ellos también puedan ser liberados y puedan volver a los caminos tuyos, Dios. Ya sabemos, Señor, que no es nada en contra de nosotros, sino que es el Espíritu a través de ellos que quiere venir a dañarnos, Señor. Pero hoy, Señor, levantamos nuestro dedo y decimos: fuera a todo espíritu absalónico en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestra iglesia, en la vida, Señor, de nuestro matrimonio, Dios. Lo echamos fuera y no tiene ningún poder sobre nosotros. Espíritu Santo, gobierna en nuestra familia, gobierna en nuestro matrimonio, gobierna en esta iglesia, Dios, para que ese espíritu no vuelva a operar, para que ese espíritu se vaya y no vuelva a entrar, Señor. Y si quiere volver a entrar, Señor, llámanos la atención, danos el discernimiento para verlo, para identificarlo y de una vez despacharlo, Dios. Ayúdanos a acercarnos más a ti todos los días para que tú nos sigas revelando, Dios. Para que cada día, Señor, seamos mejores instrumentos en tus manos. Úsanos, Señor, a todos y a cada uno de nosotros en los dones que tú has dado como regalo, Dios. Porque no son de nosotros, son tuyos y los vamos a usar para glorificar tu santo nombre. Gracias, papá. Te amamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Démosle un aplauso a Dios. Ya saben, espíritu absalónico. Mucho cuidado, muy peligroso, porque a través de ese espíritu, miren todo lo que hace. No más con dividir, ya. Por ahí dice un dicho que es que divide y reinarás. Divide y reinarás. Y eso era lo que quería hacer Satanás cuando se levantó en contra de Dios, ¿no? Se llevó un montón de ángeles, traer división en el reino de Dios, y miren lo que terminó. Así que mucho cuidado, muchachos. Los que están en redes también. Bueno, qué bendición una palabra así, amén. Porque eso es una palabra de advertencia para todos, de cuidarnos. Estamos entrando en dimensiones del espíritu muy fuertes, muy especiales, pero eso demanda de nosotros y nos exige a nosotros también otro nivel de preparación, otro nivel de santidad, ¿cierto? Entonces, el Señor nos ha hablado que la adoración es algo muy fuerte que estamos manejando en el ministerio, pero entonces, así como el hijo se le revela al papá, ¿cierto?, que es el espíritu de Absalón, lo que acabamos de aprender, también está lo contrario. Cuando Saúl estaba de rey, el que estaba llamado a seguir en el reinado, ¿quién era? El hijo, que ¿cómo se llamaba? Jonatán. Pero Jonatán, al ver que el papá fue rechazado por Dios para ser rey, al ver eso y al ver que Dios había escogido a David, un extraño que no tiene nada que ver con la corona, que era un pastor por allá, un campesinito por allá, Jonatán, ¿qué dijo? Yo no voy a tomar el reinado a la fuerza. El Señor lo escogió fue a usted, yo lo sigo a usted. Y Jonatán se unió con David de tal manera de que Jonatán le ayudó a David y lo protegió del papa. Imagínense, Jonatán se revela al papa para proteger a David, un amigo. ¿Pero por qué? Porque Jonatán entendió que Dios había rechazado al papá de él. Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos en el ministerio? Jonatán. Muchos Jonatán, mujeres Jonatán, hombres Jonatán. ¿Me explico? Que están dispuestos a renunciar a su corona heredada para dársela al que Dios escogió.
Están renunciando a su título para dárselo a otro. No porque sí, no, porque Dios lo escogió así, porque Dios lo quiso así. ¿Me explico? Entonces, Absalón, siendo el hijo, tiempo después se le revela al papá. Imagínense eso. Si ya es grave que se le revele al rey cualquier X, ahora imagínense el hijo se le revelársele al papá. Entonces estamos orando fuertemente y vamos a comenzar a orar, y me acuerdan a las 5 de la mañana para que estemos orando para que el Señor levante Jonatanes. No, y este espíritu lo que trae es muerte. No solo división, sino muerte. Porque si ustedes leen la historia, Absalón terminó de una manera muy fea. Lo mismo lo que les decía ahora, cómo terminó Satanás, en muerte. Entonces Dios no quiere vernos en muerte, nos quiere ver en bendición. Por eso revela estas cosas. Bueno, gloria al Señor. Gracias a Dios por este tiempo. Amén. Dios los bendiga. Chao, chao, chao los reyes. Bendiciones.